En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo sexto, el sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo aquel que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1164 de altura. Estamos en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 23 números al estudio del tema que tiene como título La vocación a la castidad. Hoy vamos a profundizar en los números 2346 y 2347 con el tema La totalidad del don de sí. Número 2346 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la caridad es la forma de todas las virtudes. Bajo su influencia, la castidad aparece como una escuela de donación de la persona. El dominio de sí está ordenado al don de sí mismo. La castidad conduce al que la practica a ser ante el prójimo un testigo de la fidelidad y de la ternura de Dios. Es un número bellísimo este, que comienza subrayando junto con San Pablo la caridad como la virtud fundamental, como la forma de todas las virtudes. Que es que si la caridad no es la que configura todas las virtudes, en el fondo, todos esos buenos actos dejan de ser virtudes cristianas y se convierten en otra cosa. Por ejemplo, la prudencia. Si no está conformada por la caridad, se convierte fácilmente en una especie de equidistancia, en uno no meterse, no embarrarse, no involucrarse. Es como si soy muy prudente, soy mediador entre dos puntos, pero no más. Y realmente lo que termina uno convirtiéndose es un mediocre, porque no se moja, porque no ama, no se compromete. Si la caridad no informa, no moldea la prudencia, entonces uno se convierte en un equidistante. O por ejemplo, la templanza. Si la templanza no está configurada por la caridad, no está informada por la caridad, la templanza se acaba reduciendo a un mero autodominio, como si uno fuera solamente uno muy valiente que es capaz de aguantar el dolor. Es tener un ideal apático de no sentir las cosas, como si ese que no siente es el que tiene autodominio. Y eso no es la templanza. Además, que vivir una actitud así tiene el riesgo altísimo de una tremenda soberbia por creerse tan autodominado. La templanza cristiana es la que está moldeada por el amor, que es el que determina que moderemos la atracción hacia los bienes sensibles. O por ejemplo, la justicia. Si la justicia se desliga de la caridad,
entonces nos volvemos crueles. O nos volvemos personas que piensan que la justicia es distribución equitativa con cálculos distributivos interesados. Entonces, porque me respetan, yo respeto. Para muchas personas eso es lo justo. Y la justicia no es unos cálculos de intereses, donde cada uno lo suyo, y si yo tengo lo mío y tú tienes lo tuyo, hasta ahí llegamos. Eso no es la justicia. La justicia cristiana tiene que estar configurada por el amor, si no se vuelve crueldad. O por ejemplo, la fortaleza. Si la fortaleza se desliga de la caridad, cuando no está configurada por la caridad, no deja sino de ser una demostración de fuerza y deja de tener esa capacidad que tiene de poner la fuerza al servicio del amor. Por tanto, queridos amigos, todas las virtudes tienen que estar configuradas por la caridad. De lo contrario, no son virtudes cristianas. Por supuesto que dentro de esas virtudes está la castidad. La castidad tiene que ser configurada por la caridad. De lo contrario, la castidad no es cristiana. Porque una cosa es la castidad cristiana y otra cosa es el puritanismo. Y mucho cuidado con ese puritanismo. Mucha gente confunde la castidad cristiana con el puritanismo y eso es falso. La moral puritana nació alrededor del siglo XVI, en el mundo especialmente de los calvinistas. Recordemos que Calvino fue el primer seguidor de Martín Lutero, amigo íntimo de Lutero, del cual después se dividió porque ya no se entendieron. El calvinismo es un sistema teológico protestante basado en las enseñanzas del reformador Juan Calvino. Y el calvinismo enfatiza tres cosas fundamentales para ellos: la soberanía absoluta de Dios, la autoridad de la Biblia y la predestinación divina. En el calvinismo existe un presupuesto en la doctrina sobre el pecado original que es totalmente contraria a la doctrina católica. Según Lutero y Calvino, hay una depravación total. La humanidad está corrompida por el pecado y es incapaz de salvarse a sí misma sin la intervención de Dios. Desde este punto de vista, queridos amigos, la doctrina luterana y calvinista, en este caso específico el calvinismo, lo que viene a decir es que los hombres tienen que reprimir sus deseos porque están corrompidos por el pecado. Y eso es fuerte, porque eso no tiene nada que ver con la doctrina católica sobre la virtud de la castidad. Y es verdad que durante mucho tiempo el cristianismo católico fue influenciado durísimamente por el calvinismo, momentos históricos de mucha confusión. Pero nosotros los cristianos católicos no usamos la palabra reprimir. Cuando se reprime, se suele derivar en muchas situaciones de hipocresía y de tomar posturas de vidas dobles. Las sociedades del siglo XVII, XVIII, XIX eran sociedades muy puritanas en sus formas, pero después había vidas totalmente dobles, donde en cualquier momento estallaban. En el cristianismo católico optamos
por tener una sexualidad integrada, no reprimida. Reprimida es el puritanismo. Y vuelvo y repito, el puritanismo no tiene nada que ver con la castidad cristiana. Así que hay que poner mucho cuidado con todos esos que nos acusan, ¿no? De ser ustedes que son unos puritanos. No, nosotros no somos puritanos. Nosotros somos cristianos católicos. Los puritanos son los calvinistas. La doctrina católica se distancia mucho del puritanismo. Y vuelvo y repito, en algunos momentos de la historia hubo muchas confusiones, pero esto ya quedó superado. Para poder entender y explicar la virtud de la castidad correcta y equilibradamente. Es muy interesante que el 25 de diciembre del año 2005, el Papa Benedicto XVI publicó la primera encíclica que escribió. Si ustedes recuerdan, esa encíclica se llamó Dios es amor, donde el Papa hablaba del amor diciendo que el amor integra el eros y el ágape. Es una cosa impresionantemente bella. Decía el Papa, entendiendo el eros como el amor sensual y la atracción física, y entendiendo el ágape como el amor espiritual, el amor de olvido de uno mismo y de entrega generosa. Estas dos cosas no son enemigas. Se tienen que integrar. Y fíjense, esto no tiene nada que ver con el puritanismo. Porque el puritanismo calvinista diría, reprimamos el eros para que podamos vivir el ágape. Los católicos decimos lo contrario, integremos el eros en el ágape. Esa fuerza humana que Dios ha inscrito en el hombre, que es verdad que está herida por el pecado, sí, sí, pero no totalmente corrompida. Por tanto, no hay que reprimirla, sino que hay que sanarla, reconducirla e integrarla. Esa es la grandeza del cristianismo católico. Que no se puede vivir una vida reprimiendo. Hay que integrar el eros en el ágape. Y esto es una tarea muy delicada, pero es una tarea muy necesaria. Serviría de muy poco que la iglesia se dedicara a explicar lo que es la moral sexual o lo que es inmoral, si no nos enseña una pedagogía cristiana que nos enseñe a integrar estas dos cosas, el eros y el ágape. Y para eso la iglesia ha desplegado orientadores familiares, psicólogos cristianos, que nos enseñen a aprender a amar de verdad. Es un lenguaje del amor en el que tenemos que ser educados todos. Cómo poner esa tendencia pasional del hombre, cómo conducir el eros hacia el ágape. Incluso en la doctrina católica, Juan Pablo II desarrolló en su catequesis algo que se le llama la teología del cuerpo, para aprender el lenguaje del cuerpo. Las pasiones que se reflejan en esos gestos corporales, como es un abrazo, un beso, como es la entrega sexual, como es el acto sexual, o como es también la abstinencia, todo eso es un lenguaje del cuerpo. Y ese lenguaje es muy importante aprender a leerlo, aprender a saber qué es verdadero, que ese lenguaje tiene que ser un signo de amor.
Y para eso uno se tiene que educar. Y por eso dice el catecismo en este número 2346, bajo su influencia, la castidad aparece como una escuela de donación de la persona. Fíjese qué belleza esto. Esto es una cosa enorme. Como que la castidad es una escuela de donación. Un amor casto entre los esposos es aquel en que los gestos corporales son verdaderos, son signos de un amor verdadero. Lo que ocurre es que el auténtico drama de nuestra cultura es que ha habido una fractura muy grande entre el sexo y el amor. Ha habido un olvido tremendo que el amor es la vocación a la que Dios nos ha llamado. Y entonces hemos dado la espalda a esa vocación, olvidándonos de que Dios nos ha creado con una vocación concreta para el amor y nos hemos quedado solo en el sexo. Entonces hoy día, ¿qué vemos? Personas que solo ven el sexo por un lado y por el otro ven el amor. Y ahí hay un error, porque estas dos cosas tienen que ser integradas, no separadas. Si le quitamos al sexo el amor, lo desfiguramos totalmente, porque no es una cosa sobreañadida. Y por eso terminamos haciéndonos tanto daño. Cuando desconectamos el sexo del amor, el lenguaje corporal queda totalmente ambiguo. Y entonces viene el morbo, viene la depravación. Porque lo que sería un gesto corporal de amor se convierte en un gesto de ofensa, que viene a significar cosas completamente distintas. Un abrazo puede significar amor, como también puede significar egoísmo absoluto. El lenguaje de los gestos, cuando hemos separado el sexo del amor, se vuelve un lenguaje totalmente confuso, incluso mentiroso. Y entonces ya uno no sabe lo que significan los gestos. Incluso esos gestos se malinterpretan. Fíjense, por ejemplo, queridos amigos, en nuestro vocabulario, nosotros hablamos de hacer el amor y puede significar cosa contrapuesta. Además, no hay una palabra más manipulada en el lenguaje que la palabra amor. Ese propio término de hacer el amor, como si el amor fuera hacer algo, como cuando uno dice voy a ir a hacer una mesa. No, es expresar el amor, no hacer el amor. Y fijémonos cómo solo en la mera palabra ya tenemos algo que es significativo. Porque hacer el amor es algo que suena patético. Porque no se hace el amor, se expresa. No es una cosa, no es úsese y tírese. Y esta fractura, queridos amigos, ha tenido como consecuencia que el lenguaje corporal se convierta en algo muy engañoso.
Lo que significa corporalmente la entrega sexual es todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. No somos dos, sino uno, una sola carne. Ese es el lenguaje corporal. Y si no significa eso, entonces estamos mintiendo. Estamos desfigurando el lenguaje corporal y solamente nos estamos usando. Y de ahí vienen todas esas sensaciones que personas expresan de una manera tan triste de yo solamente me siento usada o usado. Y por eso, queridos amigos, es tan importante la educación en el amor. Que nuestra educación no sea represiva de nuestros afectos y de nuestras pasiones, sino que sean purificadas, que sean conducidas y que se pongan al servicio de la expresión del amor. Es como una especie de antropología donde el hombre se comprende a sí mismo dentro de un plan del amor de Dios. Dios nos ha creado para la expresión del amor. Y nosotros no podemos desfigurar esa expresión que Dios ha querido. Por tanto, la sexualidad es un instrumento que Dios pensó desde siempre para la expresión del amor. Y por eso la importancia de la apertura a la transmisión de la vida a través de ese acto de amor, de esa expresión de amor entre uno al otro. Esa educación en el amor, esa educación en la sexualidad es toda una evangelización. Por eso dice este número 2346. El dominio de sí está ordenado al don de sí. Porque la castidad no es únicamente dominio de uno mismo, sino que la castidad cristiana está puesta al servicio de la donación de uno mismo. El hombre crece cuando se entrega. Dios ha creado al hombre para que su felicidad consista en entregarse, en darse, no en quedarse consigo mismo, metido en sí mismo. Por eso en el Evangelio hay esta expresión tan hermosa: el que pierda su vida por mí, la salvará, la encontrará. Eso también se expresa en la sexualidad, porque la sexualidad es donación. Y hay que ejercitarse en esto. De ahí la importancia que se le tiene que dar al noviazgo. Son muy importantes los noviazgos, donde uno se enseña en ese lenguaje de la donación. Pero uno en los noviazgos de hoy ve de todo menos donación. Encuentra uno unas parejitas con unos egoísmos tan enormes que dice, bueno, ¿y estos qué están pensando que es la vida? No saben qué es amar. No saben. Ellos, según ellos, hacen el amor, porque para eso sí. Para poder aprender a donarse, uno tiene que aprender a reservarse. Si no existe una reserva, una renuncia a la expresión de la sexualidad cuando no es el momento ni el tiempo, cuando uno no ha sido capaz de reservarse, luego vienen las insatisfacciones. Por eso vuelve y enfatiza el catecismo la importancia del dominio de nosotros mismos. Al final termina este número 2346 diciendo, la castidad conduce al que la practica con el prójimo para ser un testigo de la fidelidad y de la ternura de Dios. La sexualidad tiene que llegar a convertirse en la expresión concreta del amor de Dios.
Volvemos y lo decimos, el eros integrado en el ágape. Luego el catecismo da un paso más y nos propone el número 2347 que dice, la virtud de la castidad se desarrolla en la amistad. Indica al discípulo cómo seguir e imitar al que nos eligió como sus amigos, a quien se dio totalmente a nosotros y nos hace participar de su condición divina. La castidad es promesa de inmortalidad. La castidad se expresa especialmente en la amistad con el prójimo, desarrollada entre personas del mismo sexo o de sexos distintos. La amistad representa un gran bien para todos, conduce a la comunión espiritual. ¿Qué número más bello para hacer una explicación sobre el real valor de la amistad? Y puede sorprender un poco que el catecismo de la Iglesia Católica, hablando de la castidad, toque el tema de la amistad. Es una gran sabiduría de la Iglesia. Para que la virtud de la castidad se desarrolle, es muy importante tener unas experiencias de amistad profundas, amistades limpias. ¿Cuánto le falta a nuestra sociedad tener amistades limpias? De lo contrario, si nosotros no tenemos experiencias de amistad, puede ser que confundamos lo que es una relación erótica con lo que es una relación personal. ¿Qué relaciones personales que no son eróticas? Tienen otra dimensión distinta. Y es muy hermoso en la vida aprender a distinguir esto. Porque uno puede tener esa deformación, donde ve a una persona del otro sexo y ya le supone una atracción sexual hacia ella. Y eso es tan difícil, vivir una vida así. Y para educar eso es importante que nos eduquemos en la amistad. Esto ayuda mucho. Para que uno viva su relación de noviazgo, su relación de matrimonio en castidad, hay que generar en nuestra vida amistades limpias. Porque en la sociedad donde vivimos, lo que nos encontramos es una especie de pansexualismo. Pues esta palabra tan moderna, ¿no? Pansexualismo, que es esa tendencia a encontrar en toda conducta una motivación sexual. No lo venden en la tele, no lo venden en el periódico, no lo venden en la internet, en todas partes. Donde el sexo no lo encontramos hasta en la sopa. Donde casi es imposible creer que se pueda tener con alguien una amistad limpia. Qué reto tan grande el que tenemos. Y la pregunta que nace aquí, queridos amigos, es, ¿se puede tener una amistad sin que el sexo esté de por medio? Y lo cierto es que la respuesta es sí, sí se puede. Pero para eso tenemos que educarnos. Porque dentro de este ambiente, como hemos dicho en las otras catequesis, tan sofocante, tan asfixiante, tan erotizado, en el que nosotros nos movemos, en búsqueda de escapes por todas partes, uno tiene que esforzarse por buscar ambientes sanos, amistades limpias. Uno tiene que seleccionar sus amigos, sus ambientes, para que eso sea posible, para que eso no sea solamente un ideal, sino algo realizable. ¿Se puede tener una amistad sin que el sexo esté de por medio? Sí se puede. Tener unos amigos y unas amigas con las que se pueda convivir totalmente fuera de las obsesiones del sexo. Eso es posible, pero se tiene que educar.
¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que no hay que tener ningún tipo de prevención o de cautela en las amistades, que la amistad es posible. Es más, que es deseable tener amigos, pero que tiene que ser esa amistad vivida en el equilibrio de unos y de otros. Esto suena muy bonito, quizás se ve muy difícil, pero por eso el catecismo nos propone que hay que educar. ¿Y qué sería lo primero que habría que educar? Los celos, los celos sofocantes. Porque uno tiene miedo, ¿no? A que esta sociedad donde hay tanta presión pansexualista, puede ocurrir que ese miedo derive en unos celos que hace que uno dude y sospeche de todos y de todas. Y eso rompe la amistad. Pero muchas veces no es culpa de uno, sino de la sociedad pansexualista en la que vivimos. Y por eso la educación tiene que ganar. Por tanto, queridos amigos, en conclusión, este número 2347 del Catecismo nos invita a educarnos, no solo en el lenguaje humano, en el lenguaje corporal sexual, también hay que educar en vivir las amistades a un nivel donde la sexualidad no tienda a llenarlo todo, a buscar en nuestra vida tener amistades limpias.